Señor, te damos gracias porque nos permites hoy estar aquí en tu presencia. Queremos venir a adorarte, a bendecir tu nombre, a exaltarte porque tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Tú eres el Dios que descendió del cielo. Tú eres el Dios que nos amó y vino a mostrarnos el camino al Padre. Tú eres aquel Dios que se preocupó por nosotros y entregó la vida de su Hijo Jesucristo. Y por eso hoy te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Porque tú reinas sobre todo reino, porque tú reinas sobre todo poder, porque tú te levantaste de la muerte, Señor. Y ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Recibe toda la gloria y toda la alabanza en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adórale con todo tu corazón. Bendice su nombre. Misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, recíbela en esta mañana. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él.
Reconocemos tu grandeza y tu majestad. Reconocemos tu poder y tu gloria. Reconocemos, Señor, que tú te levantaste
de la muerte y que tú has resucitado y que estás con nosotros. Reconocemos que eres el dueño de todas las cosas, eres el creador y sustentador. Y hemos venido, Señor, a adorarte. Hemos venido a decirte: santo, santo, santo. Solamente tú eres digno de adoración. Solamente tú eres digno de honra. Solamente tú eres digno que entreguemos nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor. Te alabamos en esta mañana. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno Por siempre y siempre. Vamos, cántale al Señor, digno es Él. Digno es Él, Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo,
Señor Jesús.
Hace algunos meses caminaba con mi hija por el centro y al llegar a una estatua, mi hija me preguntó quién era la persona que se encontraba allí. Yo le respondí que era Manuel Acuña. Manuel Acuña fue un poeta saltillense muy famoso debido a que él hizo un poema llamado Nocturno a Rosario. Sin embargo, luego de decirle esto, me acordé que este hombre murió a los 24 años en la Ciudad de México debido a que se suicidó con cianuro. Luego me llamó mucho la atención que es un personaje tan importante en nuestra ciudad y que está situado en un lugar muy importante también de nuestra ciudad, y es una persona que se suicidó. Lo que me llevó a pensar qué relación existiría entre este personaje y entre lo que sucede en nuestra ciudad o en nuestro estado, ya que nuestro estado es uno de los estados en los cuales hay un mayor número de suicidios. De hecho, la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 20 se da por el suicidio. La población entre 20 y 24 años tiene la tasa más alta de suicidios. El 80% de las personas que se suicidan son hombres, y la tendencia en suicidio en nuestra ciudad va a la alza. En el 2017 hubieron 71 suicidios, en el 2018 85 y en el 2019 93 casos de suicidio. Las causas son variadas. En algunos casos se da por problemas familiares o por problemas amorosos, por depresión, por ansiedad, abuso de alcohol o de drogas o alguna enfermedad que no es curable y que la gente se siente tan mal que mejor prefiere quitarse la vida. Saltillo es la ciudad donde más se googlea la palabra suicidio, y estos datos nos hacen notar no solamente que hay un problema grave en nuestra ciudad, sino que también nos permiten darnos cuenta que lamentablemente mucha gente en nuestra ciudad, en el estado, en el país y en el mundo viven sin esperanza. Los datos entonces nos debieran de ayudar no solamente a dimensionar la problemática que estamos viviendo, sino también a ver la forma en la cual la iglesia se compromete a compartir la esperanza que nosotros hemos obtenido al creer en Cristo. El cristianismo, a diferencia de cualquier otro movimiento religioso, es una religión de esperanza, y es importante que no perdamos de vista esto. Nosotros tenemos esperanza y podemos comunicar esta esperanza a los demás. Mientras que algunos grupos religiosos o filosofías ven la vida con cinismo, con fatalismo, con determinismo, con finitud, nosotros tenemos una perspectiva completamente distinta. Nosotros, a diferencia del fatalismo, creemos que el desenlace de este tiempo histórico no va a apuntar hacia una catástrofe, sino al establecimiento de un reino de justicia, paz y amor. Nosotros, a diferencia del cinismo que ve que todas las cosas no tienen solución, nosotros creemos que hay una recompensa al final del tiempo por lo que nosotros hacemos. Nosotros creemos, a diferencia del determinismo, que aunque sabemos que Dios es soberano y tiene control absoluto de todas las cosas, también nos ha dado libertad para decidir cuál es el futuro que nosotros queremos tener. Nosotros, a diferencia de algunos que creen que no hay nada más allá que lo físico, creemos en lo espiritual, en lo inmaterial, y sabemos que la vida va más allá que solamente comer, beber, morir y enterrarte en un hoyo. El mensaje del Evangelio es esperanzador. El mensaje del Evangelio es esperanzador, y no debemos de sucumbir ante estas corrientes de pensamientos, sino que al contrario debemos de pregonar con todas nuestras fuerzas la esperanza que nosotros encontramos en el Evangelio y principalmente que encontramos en la resurrección. Pablo tuvo que hacer ver a la iglesia de Corinto lo importante que era la doctrina de la resurrección, porque esto le permitía entonces a la iglesia tener esperanza. Al igual que en otros tiempos, en el tiempo nuestro, nosotros también enfrentamos embates
por parte de algunas otras corrientes de pensamiento que tratan de hacernos creer que la resurrección no es posible. ¿Qué hizo el apóstol Pablo para defender la doctrina de la resurrección? El día de hoy yo quiero compartirte esto. Quiero responder a esta pregunta para que nosotros sepamos entonces la manera en la cual podemos también responder a aquellas personas que intentan desacreditar la doctrina de la resurrección. Quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, y vamos a ir leyendo cada uno de los versículos que están en este capítulo para que podamos nosotros ir encontrando la respuesta a la pregunta que yo me planteaba. En el versículo 1 leemos: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La primera respuesta que tendría que dar a lo que hizo Pablo para tratar de responder a esta idea de que Cristo no había resucitado fue recordarle a la iglesia de Corinto que él les había predicado no solamente la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. El evangelio que predicó el apóstol Pablo y los apóstoles enseñaban que Cristo no solamente quitó el pecado de nuestras vidas al morir, sino que además, luego de que Él fue al Calvario, cuando Él resucitó, nos dio poder para nosotros vencer el pecado. A través de la resurrección de Jesucristo se mostró el triunfo sobre el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección significa que nosotros hemos recibido una nueva vida y ahora nosotros no solamente hemos recibido el perdón de pecados, sino la capacidad y el poder para que nosotros venzamos al pecado. Quiero decirte que esto es sumamente esperanzador. Cristo no solamente te perdona tu borrachera, te da poder para no seguir emborrachándote. Cristo no solamente te perdona el adulterio, sino que te da poder para no adulterar. Cristo no solamente te perdona por mentir, sino que te da el poder para no mentir. Y esto es esperanzador porque nosotros sabemos los estragos y las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas. Si nosotros estuviéramos confinados solamente a estar pecando una y otra vez y solamente saber que Cristo nos va a perdonar los pecados, esto no sería de ninguna manera algo alentador ni esperanzador, pues no tendríamos la posibilidad de librarnos de las consecuencias del pecado. Sin embargo, la resurrección nos da esta esperanza. Nos da la seguridad de que nosotros no solamente podemos ser perdonados de nuestros pecados, sino que podemos ser libres de nuestros pecados. Y esto es algo que el apóstol Pablo y todos los apóstoles predicaron y anunciaron. Así que si tendríamos que responder a por qué razón es importante sostener que Cristo resucitó, tendríamos que primeramente decir que lo hizo porque así se enseñó a través del Evangelio y se predicó a través del Evangelio. La segunda razón que da el apóstol Pablo para que nosotros sepamos por qué Cristo resucitó fue recordarle a la iglesia de Corinto que la resurrección de Cristo estaba fundamentada en testimonios verdaderos. Podemos leer en los versículos 5 al 8 de este capítulo 15: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
qué interesante es notar que el apóstol Pablo se da a la tarea de recordarle a la iglesia de Corinto que no solamente la resurrección que ellos habían predicado o anunciado estaba fundamentada en el testimonio de una sola persona, sino que habían muchas personas que habían sido testigos de la resurrección de Jesús. En el versículo número 5 se nos dice que Pedro dio testimonio de ello y también los 12 apóstoles juntamente con él. En el versículo 6 se nos dice que Cristo apareció a más de 500 personas. En el versículo 7 que se le apareció a Jacobo, su hermano, y a los apóstoles. Y finalmente el mismo apóstol Pablo señala que a él también se le apareció. Hoy Satanás intenta por todos los medios desacreditar la resurrección de Cristo. Y esto lo hace porque sabe que entonces no hay esperanza para la humanidad si nosotros no creemos que hay una vida nueva para nosotros. El racionalismo ha señalado que es imposible que haya resurrección. El materialismo, por otra parte, ha señalado que ni siquiera puede haber resurrección porque no se puede ni comprobar que existe el alma. Pero ante estas posturas opositoras se levanta el testimonio no solamente de una persona, sino de cientos de personas que no solo dieron testimonio de la resurrección de Cristo, sino que estuvieron dispuestos a dar su vida por dar este testimonio. Y yo quiero resaltar esa parte. Quizás una o dos personas se pudieron haber puesto de acuerdo para decir algo que no era cierto. Sin embargo, el que miles de personas estuvieran dispuestos a seguir afirmando que Cristo había resucitado, y eso a pesar de que estaba en peligro su propia vida, es algo que nadie podría aceptar ni podría creer. Hay testimonios de que Cristo resucitó, y esta es otra razón por la cual el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que no es posible que ellos nieguen la resurrección de Cristo. La tercera razón que da el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto acerca de la resurrección la encontramos entre los versículos 13 al 20. Podemos leer en estos versículos: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora el apóstol Pablo en estos versículos del 13 al 20 les hace ver que si ellos dejaban de aceptar la resurrección, no solamente estaban negando una doctrina, sino que estaban afirmando en consecuencia que lo que se les había predicado era mentira, y por tanto toda su fe y predicación era vana y su esperanza también era nula. El versículo 14 nos dice que si no hay resurrección, es vana la predicación. El versículo 15, por otro lado, nos dice que si no hay resurrección, entonces los apóstoles son mentirosos. El versículo 16, que si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. El 17, que si no hay resurrección, entonces todavía la iglesia de Corinto estaba en sus pecados. Y el versículo 18, que si no hay resurrección, entonces todos los que murieron por Cristo habían muerto en vano. Para finalmente en el versículo 19 decir que si no había resurrección, entonces ellos daban lástima. El apóstol Pablo quiere argumentarles de una manera muy clara a la iglesia de Corinto
las consecuencias que tendría el negar la resurrección de Cristo, que era algo que algunos de los miembros de la iglesia empezaban a hacer. Él les hace ver que si no hay resurrección, entonces todas las situaciones que hace un momento referí tendrían que venir en consecuencia. El apóstol Pablo, a través de estos versículos 13 al 20, nos da entonces una tercera razón por la cual no es posible negar la resurrección de Cristo. En cuarto lugar, podemos encontrar también otras consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Se podía negar que Jesús entonces era Dios. Si vamos nosotros a Romanos capítulo número 1, versículo 4, se nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo, si había dicho esto a los romanos, en el capítulo 1 al 4, entonces, si negaban la resurrección de Cristo, entonces estaban negando también el que Jesucristo era Dios. La resurrección de Cristo era una condición para aceptar que Jesús era también el Mesías, porque las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento acerca del Mesías indicaban que éste resucitaría al tercer día, y Jesucristo lo había hecho y por lo tanto era el Mesías y por lo tanto era Dios. Si Él no había resucitado, entonces la consecuencia final sería que Jesús no era Dios. En segundo lugar, si se negaba la resurrección, también se negaba la justificación. En Romanos capítulo número 4, versículo 25, podemos leer: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La razón entonces que nos da ahora Pablo para entonces nosotros poder señalar que no es posible que nosotros neguemos la resurrección es que si llegásemos a nosotros negarla, estaríamos entonces también negando que hemos sido justificados por la fe y que tenemos paz con Dios. Es importante entonces destacar que la resurrección es una condición para que nosotros podamos aceptar la deidad de Cristo y para que nosotros podamos ser justificados por medio de la gracia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, encontramos también otra consecuencia última que tendríamos que aceptar en caso de que afirmáramos que Cristo no resucitó. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Noten que la esperanza que nosotros tenemos de una vida nueva está dada a través también de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si Jesucristo no resucitó, entonces nuestra nueva vida tampoco es posible. La última consecuencia que tendríamos que aceptar si nosotros negamos la resurrección sería el que entonces nosotros tampoco resucitaremos. En Romanos capítulo número 8, versículo número 11, podemos nosotros leer: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Si notas, en Romanos 8:11 se nos dice que la condición para que nosotros podamos resucitar es que Jesucristo primeramente resucitó de entre los muertos. Así que si la iglesia de Corinto seguía negando la resurrección de Cristo, había 4 cosas que ellos tendrían que entonces abandonar o dejar. Ellos tendrían que abandonar la idea de que Jesús era Dios. Ellos tendrían que abandonar la idea de que ellos eran justificados. Ellos tenían que abandonar la idea de que ellos tenían nueva vida y tenían que abandonar también la idea de que ellos resucitarían. Sin embargo,
el versículo número 20, luego de que el apóstol Pablo describe todas las consecuencias que se tendrían que aceptar en caso de que se dijera que Cristo no había resucitado. En el versículo 20, él marca un contraste cuando dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si Jesucristo ha resucitado, entonces en consecuencia Jesucristo es Dios, y todo lo que dijo que haría lo hará porque tiene poder para hacerlo, y esto es esperanzador. Si Jesucristo es Dios, tiene poder para hacerte resolver cualquier tipo de circunstancia o situación que tú estás viviendo. Si Jesucristo es Dios, todo aquello que Él declaró es cierto, es verdadero, y por lo tanto tú puedes disfrutar de muchas bendiciones y beneficios que Él te ha querido otorgar y te ha querido dar. Si Jesucristo ha resucitado, como dice el versículo 20, otra consecuencia lógica es que cualquier falla que tú hayas cometido tiene perdón en Dios. Cualquier error, cualquier equivocación, cualquier pecado que hayas cometido, Cristo ha dicho que Él tiene poder para perdonar tus pecados, para justificarte, para limpiarte, para darte una nueva vida. Así es que la consecuencia también es que podemos tener una vida distinta. Y no solamente eso, sino que también nosotros resucitaremos. Hoy en día la gente no tiene mucha esperanza. La gente vive en medio de circunstancias que los hacen sentir deprimidos, tristes, desconsolados. Pero algo que nosotros como iglesia tenemos es no solamente esta doctrina de la resurrección, sino este testimonio vivo a lo largo de los siglos del poder que tuvo Cristo para tomar la vida nuevamente y en consecuencia darnos todas las bendiciones que anteriormente he señalado. Entre las causas del suicidio están los problemas familiares, están los problemas amorosos, la depresión, la ansiedad, el abuso de alcohol, de drogas. La enfermedad es otra de las causas por las cuales la gente tiende a quitarse la vida. Pero si Cristo resucitó, yo quiero decirte a ti, si alguna vez has pensado en esta alternativa o te sientes sin esperanza, que Él tiene poder sobre cualquier cosa, que nos puede perdonar cualquier cosa. No importa lo que hayas hecho y te sientas muy mal y creas que no mereces seguir viviendo, Cristo tiene poder para perdonar tus pecados. Quiero decirte que hay esperanza porque Dios te puede dar la capacidad de vivir de manera distinta. No tienes que seguir siendo el mismo, no tienes que seguir lidiando ni batallando con las mismas cosas, porque Cristo tiene poder para cambiarte. Y otra cosa que quiero decirte es que también podemos ver a Cristo y podemos incluso ver a aquellas personas que nosotros hemos perdido. Si alguna vez te has sentido triste por la pérdida de algún familiar o de alguna persona muy cercana y eso te hace estar sin esperanza, yo quiero decirte hay esperanza porque tú vas a resucitar y tú vas a ver a esa persona que tanto amas y que tú tanto quieres. La esperanza de la resurrección es un mensaje que nosotros tenemos que ofrecer y dar a los demás porque es un mensaje que nosotros también hemos recibido. Cristo ha resucitado y nuestra fe entonces no es vana. Entonces nosotros podemos estar seguros de que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Hoy yo quisiera que nos tomáramos un tiempo para orar, para agradecerle a Dios primeramente el que Él nos ha dado esta bella promesa de resurrección y que a través de esa resurrección nos ha dado muchas bendiciones. Pero también quiero destinar un tiempo para que nosotros oremos. Si en el caso tuyo te encuentras sin esperanza, sin consuelo, te sientes un tanto triste, yo quiero el día de hoy orar por ti y quiero pedirle al Señor que te ayude
para que tú puedas seguir adelante, para que tú te tomes de Él, para que tú te acerques a Él y para que tú veas que en Él verdaderamente hay esperanza. Esa esperanza yo la he experimentado, esa esperanza es en la cual yo vivo, esa esperanza es la que Dios me ha podido dar y esa esperanza es una esperanza que tú también puedes tener. Te invito a orar ahí en tu lugar donde te encuentras y quiero rogarte, quiero pedirte que abras tu corazón a Cristo para que Él llene tu vida de esperanza. Señor Jesús, te doy gracias porque el día de hoy me has permitido compartir esta palabra. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos celebrar que tú has resucitado. Y si tú has resucitado, Señor, nosotros tenemos esperanza. Si tú has resucitado, tú tienes poder sobre aquello que nadie tiene poder o potestad. Tú tienes poder también sobre la muerte. De tal forma, Señor, que cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, que cualquier problema que nosotros estemos enfrentando, que cualquier dificultad que nosotros creamos que es imposible que podamos sortear, Señor, tiene respuesta en ti, porque tú eres poderoso y tienes control sobre vida y sobre muerte. En esta hora, Señor, quiero pedirte por aquellos que se encuentran viéndonos o escuchándonos a través de estos dispositivos electrónicos. Dios, yo te ruego que tú toques sus vidas, que tú les des paz, que tú les des tranquilidad, que tú les des esperanza, que tú trabajes en sus corazones para que ellos puedan tener sosiego y para que puedan vivir una experiencia como la que nosotros hemos vivido. Señor, que se acerquen a ti, que se rindan de todo corazón a ti, que te testifiquen, Señor, al igual que nosotros, que en ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque tú cambiaste la vida de Pablo, porque tú cambiaste la vida de tus apóstoles y Dios, ellos se sintieron tan fortalecidos por el mensaje que habían recibido, Señor, que se lanzaron al mundo entero para pregonar y para decir que en ti hay esperanza. Señor, lánzanos a nosotros, envíanos a nosotros como tu iglesia para decirle a este mundo que está perdido y que necesita consuelo, que en ti hay esperanza, Señor. No permitas que nuestra ciudad y nuestro estado sigan viviendo estas mismas experiencias de suicidio que se han notado a falta de la esperanza que ellos tienen, sino muévenos como iglesia también para ir a los lugares en los cuales cada una de estas personas se encuentran y para decirles que en ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas nuestra oración y que tú la responderás. Te alabo, Dios, y te bendigo, te doy toda gloria y te doy toda honra a ti. Gracias, Señor, porque tú vives y porque tú vives, nosotros tenemos esperanza. Amén, Señor, y amén.